En 1940, cuando Londres dormía al sonido de las sirenas y el mundo parecía oscurecerse, un hombre sereno tomó decisiones que pocos se atreverían a sustentar. Sir Hugh Dowding no destacó en los discursos ni en los titulares. Conectó personas, máquinas y tiempo. Radares que veían a lo lejos, salas de control que organizaban el caos, pilotos que confiaban en segundos de información para volver con vida. Su papel no fue el del héroe que avanza, sino el del guardián que protege. A lo largo de este video vamos a acompañar cómo este ingeniero de espíritu práctico ajustó cada pieza del mando de caza de la RAF para que la estrategia sobreviviera al ego, a las prisas y a las presiones políticas. Vas a entender por qué decidió preservar a los pilotos cuando muchos pedían más acción, cómo transformó datos en decisiones y por qué, incluso después de la victoria, enfrentó críticas dentro de casa. Es la historia de alguien que eligió la responsabilidad por encima del aplauso y que por eso cambió el rumbo de la guerra. Y ahora traigo la reflexión hacia ti. ¿Cuántas veces un trabajo silencioso ya te salvó el día? ¿En qué momento decir no fue la forma más honesta de cuidar lo que realmente importa? Si estas preguntas resuenan contigo o con tu equipo, quédate conmigo hasta el final. La trayectoria de Dowding puede ofrecer caminos simples y poderosos para liderar con firmeza, respeto y serenidad. Hugh Caswell Tremenheere Dowding nació el 24 de abril de 1882 en la tranquila ciudad escocesa de Moffat, en el condado de Dumfriesshire. Su padre, Arthur Dowding, era director de la escuela St. Ninians, donde el joven Hugh comenzó su educación. El ambiente era austero, marcado por una disciplina estricta y un fuerte sentido del deber, cualidades que su padre se encargaba de imponer y que más tarde moldearían el carácter de Dowding como oficial militar. Desde temprana edad se acostumbró al orden, a la responsabilidad y a la idea de que liderar no era solo un privilegio, sino también una responsabilidad constante. A los 15 años, Dowding ingresó en el Winchester College, una de las escuelas públicas más prestigiosas de Inglaterra y tradicional formadora de futuros líderes del imperio. Winchester no era solo un centro de excelencia académica, también transmitía a sus alumnos un espíritu competitivo y la expectativa de servir a la nación. Fue en ese periodo cuando el camino de Dowding hacia la carrera militar se consolidó, no solo como una profesión, sino como un llamado dentro de la estructura social e imperial británica. En 1899, mientras el ejército británico se preparaba para enfrentar nuevos desafíos globales, Dowding se presentó a los rigurosos exámenes de admisión de la Real Academia Militar de Woolwich. La institución era reconocida por formar ingenieros y oficiales de artillería, combinando matemáticas, física y ciencia militar en un currículo diseñado para preparar líderes con formación técnica sólida. Fue aceptado y se sumergió en los estudios de balística, fortificaciones, operaciones de asedio y artillería. En 1900, con apenas 18 años, obtuvo el grado de subteniente en la Royal Garrison Artillery, la división encargada del armamento pesado y de las defensas costeras británicas. Su primer destino fue en Gibraltar, una fortaleza naval estratégica que controlaba el acceso al Mediterráneo. Allí aprendió las realidades prácticas del servicio militar, mantenimiento de fortificaciones, entrenamiento de guarniciones de artillería y adaptación a una vida de constante preparación en uno de los puestos más estratégicos del imperio. Le siguieron misiones en colonias lejanas, Hong Kong y Ceilán, donde enfrentó las dificultades propias de la defensa imperial, escasez de suministros, climas tropicales que desgastaban tanto a los hombres como al equipo, y la necesidad constante de adaptar la doctrina a las condiciones locales. En 1912, el desempeño prometedor de Dowding como un oficial reflexivo le valió el ingreso al Staff College de Camberley, el corazón intelectual del ejército británico. Fue allí donde dejó de ser solo un artillero técnico para convertirse en un pensador militar con una visión más amplia. Estudió campañas del pasado, analizó la importancia de la coordinación entre departamentos y siguió de cerca los debates sobre nuevas tecnologías. En 1913, Hugh Dowding decidió obtener su certificado de piloto, un paso poco común para un oficial de artillería en aquella época. La aviación militar aún era una novedad técnica, poco comprendida y vista con escepticismo por muchos dentro de las ramas tradicionales del ejército.
El Royal Flying Corps, RFC, creado apenas un año antes, aún estaba poniendo a prueba su estructura, su doctrina y su papel estratégico dentro de las Fuerzas Armadas. Dowding obtuvo el certificado número 711 en el aeródromo de Brooklands, volando aeronaves rudimentarias como el Bristol Boxkite y el Farman Longhorn. En 1914 fue transferido oficialmente del ejército al Royal Flying Corps, convirtiéndose en uno de los primeros oficiales de alto rango en dejar una rama consolidada para un cuerpo aéreo que aún daba sus primeros pasos. Su cambio de la artillería a la aviación no fue impulsado por sed de aventura ni por ambición de ascenso. Surgió de una comprensión clara de que la aviación tendría un papel cada vez más relevante en la guerra moderna, especialmente en tareas de reconocimiento y coordinación entre unidades. En sus primeros meses en el RFC, Dowding fue asignado a labores de entrenamiento y observación, ganando experiencia práctica con distintos tipos de aeronaves. Los vuelos se realizaban sin radio, con instrumentos mínimos, y la navegación era casi completamente visual, lo que exigía gran capacidad de orientación. Dowding mostró un fuerte interés por los aspectos organizativos del RFC, siguiendo de cerca el desarrollo de los centros de formación y los primeros esfuerzos por estandarizar los procedimientos de mantenimiento. La cultura interna del RFC todavía se estaba formando y existía una tensión marcada entre los procedentes de la caballería, que buscaban gloria personal, y los de artillería, más centrados en la efectividad operativa. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Royal Flying Corps fue desplegado en Francia para apoyar el esfuerzo británico en el frente occidental. Hugh Dowding fue asignado al Escuadrón número 6, una unidad de reconocimiento aéreo que trabajaba en estrecha colaboración con las fuerzas terrestres. Al principio, las aeronaves se utilizaban principalmente para localizar artillería enemiga, detectar movimientos de tropas y, en ocasiones, lanzar mensajes. La aviación aún no había asumido un papel plenamente ofensivo, y el combate aéreo apenas comenzaba a surgir. En 1915 fue ascendido y asumió responsabilidades de mando, supervisando operaciones y organizando escuadrones según las demandas del campo de batalla. La tasa de accidentes seguía siendo alta, incluso fuera del combate, y muchos pilotos se perdían por fallos mecánicos o condiciones climáticas adversas. Dowding daba gran importancia al mantenimiento riguroso de las aeronaves, a la rotación regular de las tripulaciones y a la estandarización de los procedimientos técnicos. A medida que los bombardeos y las batallas aéreas se intensificaban, el RFC comenzó a perder un número creciente de pilotos experimentados. Dowding era conocido por oponerse a operaciones que, aunque audaces, ofrecían poco retorno estratégico y representaban un alto costo humano. En varias ocasiones optó por limitar misiones que consideraba demasiado arriesgadas o de dudoso valor táctico. Esto le valió tanto críticas como respeto dentro de la organización. En 1918, con la fusión del Royal Flying Corps y el Royal Naval Air Service, nació la Royal Air Force, la primera fuerza aérea independiente del mundo. Dowding se unió al nuevo servicio con el rango de teniente coronel y fue asignado a funciones de coordinación y mando. Su papel también se amplió para incluir la formación de nuevos pilotos y el desarrollo de doctrinas operativas para misiones de escolta, bombardeo y reconocimiento. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Hugh Dowding permaneció en la Royal Air Force y asumió funciones estratégicas dentro de una institución que aún buscaba definir su identidad. El periodo entre 1919 y 1935 estuvo marcado por recortes presupuestarios y debates constantes sobre el papel de la aviación en el mundo de posguerra. Mientras el alto mando discutía si el futuro de la RAF estaba en el bombardeo estratégico, Dowding centraba su atención en la fuerza de cazas, que muchos consideraban secundaria. Ocupó cargos en la dirección de entrenamiento y más adelante en la dirección de equipamiento, donde comenzó a influir en decisiones sobre aeronaves y armamento. Durante su tiempo en el Ministerio del Aire, Dowding defendió una doctrina centrada en cazas monomotores rápidos, capaces de responder con eficacia a incursiones aéreas.
fue uno de los primeros en impulsar el uso de armamento más pesado en los aviones de combate, recomendando la instalación de 8 ametralladoras sincronizadas con miras mejoradas. También promovió la adopción de tanques de combustible autosellantes y placas de blindaje ligero para proteger a los pilotos, medidas que aumentaron significativamente las posibilidades de supervivencia en combate. Al mismo tiempo, participó activamente en la supervisión de proyectos que más tarde darían lugar a aeronaves como el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire. Aunque aún en fase de prototipo, estos modelos fueron recibidos con escepticismo por parte de la burocracia de la RAF. Dowding, sin embargo, siguió de cerca los informes de rendimiento y defendió una producción a pequeña escala para pruebas operativas. Asistía a reuniones con los diseñadores, revisaba los datos de vuelo y presionaba por un desarrollo acelerado. Más allá del aspecto técnico, Dowding también trabajó en la estandarización de procedimientos logísticos y operativos. Apoyó mejoras en el entrenamiento de pilotos, propuso revisiones en los manuales de combate y respaldó la creación de estructuras de mando más eficientes entre los escuadrones. En julio de 1936, la Royal Air Force fue reorganizada en respuesta a la creciente amenaza de la Alemania nazi. Como parte de esa reestructuración, se creó el Mando de Caza, Fighter Command, una unidad especializada encargada de coordinar y ejecutar la defensa aérea del Reino Unido. Hugh Dowding fue nombrado su primer comandante en jefe, tras años de participación en el desarrollo técnico y doctrinal de la Fuerza de Cazas. Su nombramiento llegó en un momento de incertidumbre. La Luftwaffe aún no era bien comprendida, y muchos dentro del gobierno británico subestimaban la posibilidad de un ataque aéreo directo sobre territorio británico. El mando de caza fue concebido como parte de una estructura más amplia que también incluía los mandos de bombardeo y de entrenamiento. El papel principal de Dowding era organizar, estandarizar y expandir la fuerza de cazas, con el objetivo de defender a Gran Bretaña frente a los bombarderos enemigos. Esto implicaba desde la creación de escuadrones hasta la definición de doctrinas de intercepción y protocolos de comunicación. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la escasez tanto de pilotos como de aeronaves modernas. Dowding dio prioridad a la organización territorial del mando de caza en grupos regionales, creando divisiones operativas que permitieran un control descentralizado en caso de conflicto. Introdujo reglamentos para la coordinación entre bases aéreas, estableció tiempos máximos de respuesta y comenzó a probar procedimientos de alerta basados en informes de inteligencia. También tuvo que lidiar con resistencias internas, especialmente de oficiales veteranos que preferían métodos tradicionales de combate aéreo. Otro aspecto clave del liderazgo de Dowding durante este periodo fue su comunicación constante con el Ministerio del Aire para asegurar financiación y dar prioridad a la producción de cazas modernos. Los programas del Hurricane y del Spitfire ya estaban en marcha, pero enfrentaban retrasos y limitaciones industriales. Dowding trabajó para acelerar la producción, colaborando con fabricantes como Hawker y Supermarine, al mismo tiempo que presionaba al gobierno para lograr una mayor inversión en infraestructura de defensa. Entre 1936 y 1939, Hugh Dowding lideró el desarrollo de un sistema de defensa aérea sin precedentes, combinando tecnologías emergentes, observación humana y coordinación centralizada. Todo comenzó con el trabajo de científicos británicos vinculados al Comité de Defensa Aérea, que estaban desarrollando la detección por ondas de radio. Sus investigaciones llevaron a la creación de Chain Home, una red de estaciones de radar fijas ubicadas a lo largo de las costas este y sur de Gran Bretaña. Capaz de detectar aeronaves a más de 100 kilómetros de distancia, este sistema permitía emitir alertas tempranas, dando a las unidades de caza valiosos minutos para despegar e interceptar. El radar, sin embargo, era solo una parte del sistema. Para compensar las limitaciones técnicas del radar, particularmente a baja altitud o fuera de las zonas de cobertura, Dowding incorporó al Observer Corps, una red nacional de observadores visuales entrenados. Sus informes se transmitían por teléfono a centros regionales. El corazón de este sistema era la sala de filtrado en Bentley Priory, la sede del mando de caza.
Allí, los datos del radar, los informes de los observadores y las comunicaciones eran recopilados, cruzados y verificados por equipos especializados antes de ser enviados a las unidades operativas. Cada amenaza era asignada a un grupo de cazas específico que recibía órdenes de interceptación basadas en la posición, velocidad y composición del enemigo. El mando de caza estaba estructurado en grupos regionales, como el Grupo número 11, responsable del sureste de Inglaterra, la zona más vulnerable a los ataques desde Europa continental. Cada grupo operaba sus propios centros de control, que replicaban a menor escala el modelo utilizado en Bentley Priory. La coordinación entre estos centros se gestionaba mediante líneas telefónicas dedicadas, códigos operativos y protocolos de respuesta preestablecidos. En mayo de 1940, la ofensiva alemana contra Francia tomó por sorpresa a los aliados debido a su velocidad y a la coordinación entre las fuerzas terrestres y aéreas. La Luftwaffe desempeñó un papel central en la Blitzkrieg, atacando comunicaciones, columnas de refugiados y objetivos militares con una movilidad impresionante. En este contexto, el gobierno británico presionó a la RAF para enviar refuerzos al continente en apoyo de la Fuerza Expedicionaria Británica. Hugh Dowding, sin embargo, se opuso a enviar un gran número de aviones del mando de caza, argumentando que eso debilitaría gravemente la capacidad de defensa aérea del Reino Unido. El despliegue de escuadrones del mando de caza al continente se realizó con cautela y bajo la condición de no comprometer la reserva operativa en territorio británico. Dowding sostenía que los cazas británicos, especialmente los Hurricanes, no debían dispersarse en misiones con pocas probabilidades de éxito o sin el debido apoyo logístico. La situación en Francia era caótica. Pistas de aterrizaje mal mantenidas, mandos desorganizados y defensas antiaéreas ineficaces. Las pérdidas de aeronaves británicas en tierra fueron significativas durante las primeras semanas de la ofensiva alemana, confirmando precisamente el riesgo que Dowding había advertido. Durante la evacuación de Dunkerque, entre el 26 de mayo y el 4 de junio, el mando de caza fue movilizado para proporcionar cobertura aérea a la retirada de las tropas británicas y aliadas. La Operación Dinamo dependía en gran medida de la protección aérea contra los ataques de la Luftwaffe dirigidos a los barcos y soldados en las playas. Dowding organizó misiones de cobertura desde el sureste de Inglaterra, rotando escuadrones para reducir el desgaste de las tripulaciones. La coordinación con la Marina Real y las unidades terrestres fue limitada, pero aún así se realizaron cientos de misiones. La RAF sufrió pérdidas considerables, pero logró interrumpir los ataques enemigos y permitir la evacuación de unos 338.000 soldados. La prensa y sectores del mando naval criticaron el papel de la RAF en Dunkerque, acusándola de estar ausente en los momentos más críticos. Sin embargo, informes posteriores demostraron que los cazas británicos estuvieron presentes en gran número, aunque operaban a altitudes y distancias que dificultaban su visibilidad desde tierra. Tras la caída de Francia, el Reino Unido se convirtió en el último bastión europeo frente a la expansión nazi. Alemania puso en marcha la Operación León Marino, un plan de invasión que dependía de la destrucción previa de la RAF y del logro de la supremacía aérea sobre el Canal de la Mancha y el sur de Inglaterra. La Luftwaffe inició ataques sistemáticos contra aeródromos, estaciones de radar y centros logísticos británicos. Hugh Dowding, al frente del mando de caza, comenzó a aplicar el sistema de defensa que había estado construyendo desde 1936, con interceptaciones basadas en informes de radar y del cuerpo de observadores. La ejecución de la defensa estuvo a cargo de los grupos regionales, con el Grupo número 11, comandado por el vicemariscal del aire, Keith Park, desempeñando un papel central. Este grupo cubría Londres y el sureste de Inglaterra, las zonas más vulnerables a los ataques alemanes. Park, alineado con la visión de Dowding, empleaba tácticas de interceptación selectiva, utilizando pequeños escuadrones coordinados para desgastar las formaciones enemigas. Los pilotos eran rotados con regularidad, las unidades se reubicaban según el nivel de desgaste, y los esfuerzos de mantenimiento se mantenían a un ritmo acelerado para asegurar la disponibilidad constante de aeronaves. Los principales aviones utilizados por el mando de caza eran los Hurricanes y los Spitfires, ambos equipados con 8 ametralladoras y conocidos por su velocidad y maniobrabilidad.
Dowding daba prioridad al combate contra los bombarderos, considerándolos la mayor amenaza para la infraestructura y la población civil. Los cazas alemanes, como el Bf-109, tenían un alcance limitado y operaban al borde de su capacidad de combustible, lo que reducía su tiempo efectivo de escolta. La RAF aprovechaba esta limitación interceptando las formaciones enemigas en su punto más vulnerable, después de que los escoltas se retiraban y antes de que los bombarderos alcanzaran sus objetivos. En el punto álgido de la batalla, en septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó oleadas de ofensivas con cientos de aviones cada día. El 15 de ese mes, hoy conocido como el Día de la Batalla de Inglaterra, los alemanes sufrieron fuertes pérdidas en un intento masivo por saturar Londres. Con la fase más intensa de la Batalla de Inglaterra superada, comenzaron a surgir divisiones dentro de la propia RAF respecto al futuro de la estrategia de defensa aérea. En el centro del debate se encontraban dos enfoques tácticos opuestos. Por un lado, Hugh Dowding y Keith Park, que defendían interceptaciones rápidas con formaciones tácticas pequeñas. Por otro, Trafford Lake Mallory y Douglas Bader, partidarios del llamado Big Wing. Los defensores del Big Wing sostenían que las formaciones grandes tendrían un mayor impacto contra la Luftwaffe, pero reunir tales grupos requería más tiempo, algo que no siempre estaba disponible ante ataques repentinos. Las tensiones aumentaron cuando Lake Mallory, comandante del grupo número 12, comenzó a criticar abiertamente las estrategias utilizadas por Park y Dowding. El grupo número 12 tenía la tarea de apoyar al grupo número 11, pero se produjeron repetidos fallos de coordinación, especialmente cuando el Big Wing tardaba demasiado en formarse durante emergencias. Lo que comenzó como una diferencia táctica se transformó pronto en una lucha de poder política e institucional. Oficiales cercanos al Ministerio del Aire comenzaron a respaldar a Lake Mallory, cuya postura más ofensiva era vista como una doctrina más audaz y agresiva. Al mismo tiempo, Winston Churchill, aunque reconocía el papel de Dowding en la victoria, empezó a impacientarse con lo que percibía como una falta de iniciativa ofensiva por parte de la RAF. Aumentaba la presión para lanzar ataques aéreos contra Alemania, así como el deseo de proyectar una imagen más activa y dominante de la Fuerza Aérea Británica. Dentro de este clima político, Dowding fue apartado gradualmente de las decisiones estratégicas relacionadas con operaciones más allá del territorio británico. A finales de octubre se tomó la decisión, sin aviso formal, de reemplazar a Dowding como jefe del mando de caza. En noviembre de 1940, fue destituido oficialmente y sustituido por Sholto Douglas, un defensor de la doctrina ofensiva y alineado con la facción de Lake Mallory. Keith Park también fue relevado del mando del grupo número 11, poniendo fin a una colaboración que había sido clave para la defensa aérea de Gran Bretaña en los meses anteriores. Tras su destitución del mando de caza, Hugh Dowding fue asignado a funciones técnicas y diplomáticas fuera del teatro de operaciones europeo. En 1941, fue enviado a Estados Unidos como representante del Ministerio del Aire para ocuparse de temas relacionados con la producción de aeronaves, la estandarización de equipamiento y la integración tecnológica entre los aliados. Su misión incluía negociaciones sobre el uso de motores británicos en bombarderos estadounidenses, el intercambio de componentes electrónicos y la evaluación de sistemas de entrenamiento para pilotos. Durante este periodo mantuvo un perfil bajo, evitando involucrarse en disputas doctrinales o asuntos relacionados con el mando de la RAF. Su nombre seguía asociado a la Batalla de Inglaterra, pero los círculos políticos y militares continuaban dando prioridad a las estrategias ofensivas. Dowding se centró especialmente en la evaluación de nuevos sistemas de radar, dispositivos de navegación aérea y soluciones para el combate nocturno. A comienzos de 1942, regresó al Reino Unido y presentó su solicitud de retiro, la cual fue aceptada por el Ministerio del Aire. Su salida del servicio activo ocurrió de forma discreta, sin ceremonia pública ni reconocimiento inmediato por parte del gobierno. Ya fuera de la RAF, llevó una vida relativamente reservada, acompañado por colegas cercanos y por su esposa, Muriel Dowding, con quien compartía un interés por causas sociales.
En 1943, Hugh Dowding recibió el título de Barón Dowding de Bentley Priory, un honor simbólico que reconocía oficialmente su contribución a la victoria británica en 1940. El título hacía referencia al cuartel general del mando de caza, símbolo de la organización y coordinación que definieron su liderazgo. Su nombramiento en la Cámara de los Lores fue visto como un esfuerzo parcial por reparar la falta de reconocimiento institucional que había recibido en su momento. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Hugh Dowding se retiró de la vida militar y buscó un nuevo propósito en medio del silencio que rodeaba su figura. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que siguieron carreras políticas o asumieron cargos institucionales, él se volcó al estudio del espiritualismo, una creencia religiosa centrada en la continuidad de la conciencia después de la muerte. La experiencia de la guerra y la gran cantidad de pilotos perdidos bajo su mando dejaron en él una profunda huella emocional. En los años inmediatamente posteriores al conflicto, publicó obras como Many Mansions y Lichgate, en las que reflexionaba sobre el alma, el más allá y la posibilidad de una reconciliación espiritual entre los vivos y los muertos. Sus ideas encontraron eco entre viudas de guerra, excombatientes y civiles afectados por el conflicto, especialmente en una época marcada por el duelo colectivo. Dowding comenzó a dar conferencias y mantuvo correspondencia con familias de aviadores caídos, ofreciendo consuelo y promoviendo una comprensión más amplia de la existencia. Más allá del espiritualismo, también se comprometió con causas sociales, en particular la defensa de los animales. Abogó por leyes contra el maltrato animal y apoyó campañas para métodos de sacrificio más humanos. También se manifestó firmemente en contra de la caza deportiva y la experimentación con animales, convirtiéndose en una figura pública asociada al activismo ético en un momento en que estos temas apenas tenían presencia en el discurso político. A pesar de mantenerse alejado de las instituciones oficiales, Dowding continuó asistiendo a ceremonias de la Royal Air Force, aunque de manera discreta. Su nombre era recordado en eventos relacionados con la Batalla de Inglaterra, aunque sin la notoriedad que se otorgaba a otros líderes militares de la época. Participó en varios desfiles y visitas oficiales, manteniendo siempre una actitud humilde y mostrando poco interés por los reconocimientos públicos. Hugh Dowding falleció el 15 de febrero de 1970, a los 87 años, en Tunbridge Wells, Inglaterra. Su funeral se realizó con honores militares, pero pasó casi desapercibido para el público general. Sin embargo, en las décadas siguientes, su legado fue recuperado gradualmente por historiadores, investigadores y veteranos. El sistema Dowding llegó a ser reconocido como la primera red de defensa aérea integrada del mundo, una combinación de radar, observadores, comando y control, y cazas modernos que cambió el curso de la guerra. Monumentos en Bentley Priory y la Catedral de Westminster ayudaron a consolidar su imagen como el arquitecto silencioso de la victoria aérea británica. Hoy, su vida se estudia como un ejemplo de liderazgo basado en la ingeniería, la planificación y la contención estratégica. Hugh Dowding ganó y se retiró en silencio. Detrás de radares, hojas de cálculo y decisiones difíciles, había un hombre discreto, poco amigo de los reflectores, que creía que los resultados hablaban más fuerte que los discursos. Salvó al Reino Unido en 1940 con un sistema de defensa que unió personas, tecnología y método. Después de la guerra, prefirió hablar sobre el alma y la compasión por los animales. Para muchos, un héroe incómodo, fácil de admirar a la distancia, difícil de aplaudir en el escenario. Ahora, traigamos esto a la vida real. ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y aún así quedaste fuera de la foto? ¿Vale la pena moldear el carácter solo para encajar en una fiesta que no fue hecha para ti? ¿Y si Dowding hubiera jugado el juego? ¿Discursos, alianzas, vanidad? ¿Habría mantenido el mando? ¿O habría perdido justamente aquello que lo hacía necesario? En lugar de etiquetar, propongo una pregunta simple. ¿Qué cuesta menos a largo plazo? ¿Agradar hoy o seguir siendo íntegro mañana? Liderar no es solo dar en el blanco, es aceptar el precio de hacerlo de la forma correcta. Quiero escucharte. ¿Qué enseñanza deja esta historia para quien tiene que tomar decisiones bajo presión, en la empresa, en la familia, en el servicio público? Cuéntalo en los comentarios.
¿Cómo ves ese equilibrio entre eficacia y reconocimiento? Si te gustan las narrativas que tratan a las personas reales con respeto por los hechos y sin estridencias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La idea aquí es avanzar juntos. Más contexto, más calma, más historia que invita a pensar.